limpio manantial, en el cual lavado fui. Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, visitas. Que el Señor siga haciendo justamente esta obra en nuestra vida, que su morada cada día nos llene de sabiduría para así seguir firme y proclamar su verdad. Mis queridos hermanos y hermanas presentes, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A través de su palabra el Señor nos ha dado luz y nos ha añadido también sabiduría y nos permite cada día conocer más a este Dios, de lo cual que solamente a través de su Espíritu Santo nosotros podemos conocerle a Él. El único que puede interceder por nosotros, el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es su Espíritu Santo. No hay otro. Nadie puede venir a Dios con su propia voluntad. Y hoy el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra cómo Él que obra a través de su Espíritu. Pero para entender esto, primeramente, cada uno de nosotros debemos entender y comprender que estamos en un mundo caído. Que estamos justamente en un mundo completamente que no quiere saber nada de Dios. Donde la ceguera espiritual, como también la muerte espiritual, es parte de nuestra convivencia diaria. Y eso es lo que ya hemos visto también a través de series de predicaciones, donde el Señor mismo nos ha mostrado a través de los señales que hemos visto en el libro de Juan. Son 7 señales, 7 milagros donde el Señor mismo nos ha revelado que Él es el Hijo de Dios y que a través de estas señales nosotros podamos también ver que Él es el único camino que nos puede llegar y llevar al Padre. Como también cada uno de nosotros vemos nuestra condición delante de Él. Mirando uno de los señales, rescatando el ciego de nacimiento. Humanamente era imposible que un ciego de nacimiento pudiera recobrar la vista. Para los judíos era imposible que eso aconteciese, por eso le tuvo que indagarle a él hasta que los padres, hasta el último, para que ellos puedan estar seguros de lo que en realidad estaba aconteciendo. Pero este ciego de nacimiento ha testificado, ha mostrado la verdadera verdad que había acontecido en su vida, un milagro sobrenatural. Como también hemos visto también en la resurrección de Lázaro, mirando nada más para después sacar una conclusión de la ceguera espiritual como también la muerte espiritual. Lázaro, después de 4 días en el sepulcro, el Señor lo había vuelto a levantar. Era imposible que un muerto ya nauseabundo, y te imagino otra vez una cueva de piedra con un calor otra vez, ¿cómo estaría el cuerpo? De donde el Señor lo llamó y lo trajo afuera, llamándolo con su propio nombre: Lázaro, ven fuera. ¿Y cuál era la razón y también el objetivo y también lo que el Señor quería mostrar a través de estos milagros? Eso habíamos visto también en Juan 11:4, donde dice: para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, la muerte espiritual, como también la ceguera espiritual, en la actualidad, de lo cual el mundo, la mayoría de los que están en este mundo, están bajo de esta maldición.
Y solamente hay una manera en la cual uno pueda ver cómo también ser resucitados. A través de la obra sobrenatural, que es la obra del Espíritu Santo. Que nos hace ver, que nos hace creer en el Hijo de Dios. Eso hemos visto también en la predicación expositiva y también en serie en Juan 6, donde él mismo también nos había mostrado en Juan 6:29, donde dice, y esta es la obra de Dios, que ustedes creáis al Hijo de Dios. ¿A quién lo estaba refiriendo? ¿A quién se estaba dirigiendo? Al pueblo de Dios. Un pueblo que se creía que estaba en el camino correcto, donde el Señor vino y lo mostró a ellos de cuán oscuridad y en lo cual oscuridad estaban viviendo ellos. Y hoy, una vez más, el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra cómo es el que Él obra y a través del Espíritu Santo. Por eso hoy el tema es la obra del Espíritu Santo. Y le invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 16. El libro de Juan capítulo 16. La semana pasada estuvimos desarrollando hasta el capítulo 16, versículo 4. Y hemos visto cómo el Señor lo había preparado a sus discípulos para después confirmarle a ellos la venida del Espíritu Santo. Primeramente lo concientizó a sus discípulos lo que en realidad lo estaba esperando a ellos. Como también la Biblia, que a través de su Espíritu Santo a nosotros nos tiene que concientizar cuál es nuestra misión aquí en la tierra y qué es lo que nos espera estar en Cristo. ¿Qué es lo que el Evangelio tiene que producir en nuestra vida? El Evangelio mata para dar vida. Ese es lo que hace el Evangelio. ¿Qué es lo que mata? Nuestra vieja naturaleza y nos da vida en Cristo Jesús. Eso es la obra justamente también de Cristo a través del Evangelio en la actualidad. Una vida completamente cambiada, una vida completamente de la oscuridad que viene a la luz. ¿Y qué es lo que qué es lo que le esperaba a los discípulos, a los fieles? ¿O qué es lo que le esperan a los fieles en Cristo? Y eso es lo que hemos visto en Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, que Jesús mismo lo había dicho a ellos, esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ani peñepusangat, dije acá, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Lo que nosotros en la actualidad estamos pasando, la persecución, no podemos comparar lo que pasaron estos discípulos. Si hoy día a usted se esté rechazando en tu trabajo o tu familia te está rechazando por el Evangelio, no podemos nosotros comparar eso, lo que sufrieron los discípulos. ¿Alguna vez alguien te ha dado una bofetada por decir que sos un evangélico? Y si por ahí aconteciese que alguien te dé no solamente uno, sino dos bofetadas por decir que son cristianos, ¿qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo te defendería? Por eso el Señor aquí justamente lo mostró a sus propios discípulos y también a nosotros lo que nos espera estar justamente y la consecuencia en realidad estar en Cristo. Y no es otra vez nuestra decisión, sino es la decisión del Señor. Eso es lo que hemos visto también el domingo pasado, antepasado, donde el Señor le había dicho también a sus discípulos, a nosotros,
en 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Nuevamente nos muestra que nuestra condición de lo cual estamos hoy no es nuestra decisión, sino es la decisión del Señor que estemos perseverando en este caminar y que alguien nos esté despreciando, que alguien nos esté hablando mal, que alguien nos califique como una iglesia realmente que desvía de la palabra, pero que uno que buscan centrarse en la palabra. Por eso hoy el Señor quiere darnos justamente una herramienta más para que nosotros podamos ver qué es lo que acontece o cómo es que Dios obra cuando su Espíritu Santo está en nuestra vida. Cómo el Señor nos muestra su camino cuando su Espíritu Santo obra en nuestra vida. Por eso hoy, antes de empezar, que hoy quiero compartir con ustedes el versículo 5, parte del 4, 5 hasta el 15, la palabra del Señor. Pero antes de leer quiero orar con ustedes para que el Espíritu Santo nos ministre, nos ayude y nos permita ver lo que Él quiere mostrarnos esta mañana. Oremos. Oh Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que por amor a nosotros has enviado a tu Hijo Jesucristo para que viniese, Señor, a morir por nuestros pecados y al resucitarnos nosotros podamos tener vida en Él, como también tú mismo, Señor, que nos has dado tu Espíritu para que nosotros sepamos ver, entender tu palabra. A ti te adoramos esta mañana, al único Dios verdadero, al único Dios que cambia vida, que transforma corazones, mente, cuerpo y todo, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios fiel, justo, soberano. Y eres fiel contigo mismo. Por eso hoy, Padre, nos permite estar de pie delante de ti, Señor. Y por tu gracia hemos sido, Señor, traídos y hemos alcanzado salvación, Señor. Y esta mañana, Señor, lo entregamos en tu mano, tu palabra, para que sea tú el que siga obrando, Señor, en nuestra vida, a través, Señor, de lo cual tú habías dejado, Señor, escrito tu palabra, para que a través de ella tú nos confrontes, tú nos prepares, nos santifique y también, Señor, nos ayude a tener temor de ti. Y hoy, Padre, muéstranos tu verdad, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Muéstranos cómo es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y cuál era la razón de la venida del Espíritu Santo, por venir a mostrar nuestro pecado, por venir a mostrar, Señor, la justicia tuya, como nuestra justicia tan vana, como también el juicio nuestra y el juicio tuyo, Señor. A través de tu Espíritu Santo, muéstranos hoy, Señor. Te lo pedimos y te entregamos en tu mano esta hora, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16, el versículo, la segunda parte del 4 hasta el 15, dice así: Esto nos lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Fin de la cita de la palabra. Aquí el Señor una vez más trata con los suyos. ¿Y quién era justamente los que estaban presentes? Los 11 discípulos. No era una multitud, sino 11 discípulos suyos. A ellos fueron dirigidos esta palabra. Pero hoy el Señor nos dirige a nosotros a través de su Espíritu. Era imposible comprender a estos discípulos lo que estaba pasando. 3 años de convivencia con el Salvador, 3 años de enseñanza que ellos recibieron, 3 años de dormir con el Señor, y ahora el Señor le está diciendo a ellos que su hora ha llegado, que ya tiene pocas horas con ellos, y todas las palabras que le están diciendo a ellos no llegan a entender a estos discípulos, porque no estaban preparados ellos para recibir todavía esta enseñanza. Pero el Señor mismo lo había dicho a ellos, después se van a recordar todo esto. Ahora yo les estoy diciendo todo a ustedes esta palabra. Quizás no van a entender, no van a comprender, pero después van a entender y van a comprender. Por eso el versículo 1, o sea que el 4, la última parte dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Esta cosa que le estoy diciendo a ustedes, no lo he dicho a ustedes cuando le llamé a ustedes cuando estaba pescando. No le dije a ustedes cuando estuvimos en la resurrección de Lázaro. No le dije a ustedes cuando estuvimos en la fiesta de Caná. Porque yo estaba con ustedes. Por eso no le dije a ustedes esto. Mi presencia en medio de ustedes lo protegen a ustedes. Pero ahora, le dice Jesús el 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ahora ha llegado, le dijo Jesús a su discípulo, también a nosotros. Ahora ha llegado mi hora. Pero ninguno de ustedes ahora me preguntan, ¿dónde voy? Cosa que ya había acontecido antes cuando Jesús le hablaba de ellos. Ellos le preguntaban, oh Señor, ¿dónde te vas a ir? Pedro, cuando le preguntó en capítulo 13, el versículo 36, le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirán después. Era la pregunta justamente de uno de los discípulos, a Pedro, como también en otra ocasión en 14:5, otra pregunta más también. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Querían saber ellos dónde lo que se estaban o dónde lo que se iba a dirigir su Señor, pero esta vez el Señor le dijo a ellos, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Al parecer que estos discípulos estaban completamente confundidos, afligidos, y eso es lo que le llevó ya a despreocuparse a ellos de lo que el Señor ya le estaba diciendo a dónde iba, porque le dijo bien, yo voy al que me envió. ¿Y quién fue el que me envió? El Padre. Yo voy a regresar al Padre. Pero ustedes ahora no tienen ni ánimo para preguntarme a dónde voy.
Estaba completamente afligido. Algunas veces la situación nos lleva a esto. Cuando uno empieza a afligirse, se olvidan de la cosa de lo cual donde tiene que dirigir su mente. Y ellos apartaron en ese momento su ojo del Señor, sino que se empezó a preocuparse ellos de sí mismos lo que iba a acontecer con ellos. Pues nosotros si seguimos al Señor vamos a morir. Si seguimos al Señor, no, este es lo que nos espera. Dice que nos va a expulsar de la sinagoga. Y ese es, en la actualidad también acontece a este mundo caído. Cuando piensa el verdadero evangelio, el costo de servir al evangelio, dice, no, jamás, yo voy ahí. Ese es el costo de servir al Señor. Bueno, yo me quedo con lo mío. Si te va ahí, te va a decir que no tome más, que no fume más, que no haga más esto. Entonces yo te aconsejo que no te vaya ahí. Son consejos de entre amigos cuando mira del evangelio. Porque se ve el evangelio como una carga tremenda cuando uno mira con ojos carnales. Como una carga tremenda que es imposible sobrellevar. Y la verdad, el evangelio no se puede sobrellevar si no es guiado en Cristo y si no es a través del Espíritu Santo. Jamás voy a permitir que alguien me venga y me abofetee sin reaccionar, si no tengo un carácter de Cristo. Que alguien te venga y te dé una bofetada o un pecho o lo que sea, y si no está reaccionando, ese no es tu carne, sino es la obra del Espíritu. Tu carne quizás le va a volver realmente ojo por ojo. O le vas a permitir, como el famoso chiste, que el Señor dice, si uno te da uno, dale otro lado. Le vas a dar le da otro lado. El Señor dice 2 veces, nomás ahora me toca a mí. Porque ese es nuestro carácter. Hasta ahí llega. Pero el Señor que está preparando a sus discípulos de lo que verdaderamente ellos tienen que ser. Lo que verdaderamente debe y tiene que ser un hijo o una hija de Dios. Y el Señor interpretó la situación de ellos. El Señor conoce nuestra aflicción. El Señor lee lo que está aconteciendo. Por eso le dice a ellos el siguiente texto, el 6, antes porque yo os dije esta cosa, tristeza ha llenado vuestro corazón. Él veía la condición de ellos. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Yo les he dicho a ustedes estas cosas, pero en vez de alegrarse, ustedes se entristecen. Por eso fue que el Señor le dijo a ellos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es necesario que yo ya no esté más con ustedes físicamente. Mientras mi estadía con ustedes, yo les protegía a ustedes, pero ahora es necesario que yo cumpla lo que estaba escrito en mí en el Antiguo Testamento. Ya me queda pocas horas con ustedes. Por eso le estoy diciendo todo esto que va a acontecer, pero ahora es necesario que yo me vaya, le dijo Jesús a ellos. Y Jesús vuelve a reiterar nuevamente la promesa de enviar al Espíritu Santo. Ya habíamos leído en el 15, 26, 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es necesario, ¿por qué? Porque así el Espíritu Santo va a venir y va a guiar a ustedes, y ustedes también van a testificar, porque ¿qué va a hacer la obra del Espíritu Santo? Es testificar de Cristo, es glorificar a Cristo.
Ya habíamos visto también en el capítulo 7, el versículo 37 en adelante, que ya habíamos hablado brevemente del Espíritu Santo, que daba hincapié que lo que hace el Espíritu Santo es dar vida. Dar vida. Al inicio estuvimos viendo justamente ya brevemente de cómo el Señor había llamado a Lázaro de entre los muertos. ¿Y cuál va a ser realmente la obra del Espíritu Santo? 7, 37 y 38. Todo lo que casi leí 6, capítulo 7, el versículo 37 y 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, que iba a dar vida a aquello que cree en Cristo, aquello que viene a Él, va a tener vida. Y vida en abundancia también, como habla justamente la palabra. Y esta vida nosotros tenemos en Cristo a través del Espíritu Santo. Luego también resalta su presencia que viene a morar en nuestra vida. Ya no va a ser más físicamente como Cristo estaba con ellos físicamente, sino que el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida. Hoy qué tañan de pupé, hoy tañan de pupé, va a estar dentro de nosotros. Y eso hemos visto también en capítulo 14, versículos 16 y 17, también el Evangelio de Juan, cuando Cristo hablaba del Espíritu Santo, 16 y 17, del 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede recibir. Por eso en este texto el Señor le dice a ellos, en nuestro texto central en el 7, pero yo digo la verdad que conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. La ausencia de Cristo va a ser una ganancia para los discípulos como también para nosotros. Cuando Él sea glorificado, el Espíritu Santo vendría y el Espíritu Santo vino. ¿Y cuál es justamente su ministerio? Es habilitar justamente y dar testimonio acerca de Cristo. Dar testimonio acerca de Él. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que dar testimonio de Él. No nuestro testimonio, sino de Él, de Cristo. Su obra en nuestra vida. Así como cantamos estos himnos, ¿a quién le damos gloria? A Cristo. Todo a Él. Porque solamente Él merece ser glorificado en todo por todos. Porque Él fue el que se despojó de su trono para que nosotros tengamos vida en Él. ¿Y qué dice justamente el versículo 8? Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. Y el Espíritu Santo vino después de 40 días de muerte, justamente de resurrección de Cristo. 40 días después el Espíritu Santo vino, el día de Pentecostés. Eso podemos corroborar también en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 13, que el Espíritu Santo vino. Y vino y obró sobrenaturalmente, que lo que hablaba en castellano, lo que nunca supo hablar en guaraní, hablaba también ya en guaraní. Lo que nunca hablaba en inglés, pudieron hablar en inglés. No es que el famoso lengua extraña, sino lengua conocida. Extraños muchas veces porque para ellos eran extraños. Y esa es la manera que empezó a obrar el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era la primera misión del Espíritu Santo? ¿De convencer de qué? De pecado.
El Espíritu Santo, su propósito no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad de un Salvador. Esa es la función del Espíritu Santo. No es condenar, el Espíritu Santo no te va a condenar, sino convencerte que vos necesitas un Salvador y te va a guiar al Salvador. Esa es justamente la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es el que juzga? El Hijo de Dios. Eso pudimos ya también ver en Juan capítulo 5, el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de hombre. El 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de lo que me envió, de la voluntad del Padre. La unidad del Padre con el Hijo, en el tema de juicio, en el momento de juzgar. Por eso el Espíritu Santo, su obra es guiarle a Él, y el Cristo es el que nos va a juzgar. También, ¿qué es lo que va a hacer justamente el Espíritu Santo? Dará una inspiración para que el Nuevo Testamento nosotros podamos tener en nuestras manos. Eso también el Espíritu Santo lo iba a guiar a estos discípulos para que nosotros podamos tener en la actualidad esto. De revelar las cosas que habrían de venir. Y eso hemos visto, nosotros podemos testificar de lo que nosotros hoy día tenemos en nuestra mano. Fue una revelación del Espíritu Santo que lo había revelado a estos discípulos, que fueron los que escribieron a través de la guía del Espíritu Santo. Estos no fueron obras humanas, hechos humanas, fueron escritos por los humanos, pero las palabras que están ahí no fueron ninguna palabras humanas, sino guiados por el Espíritu Santo. Y hablando justamente tema por tema de pecado, hablando de pecado, que el versículo siguiente de nuestro texto ya dice, de pecado por cuanto no cree en mí. Aquí estamos hablando realmente en singular, indica de un pecado en particular, de un pecado en particular, de pecado, ¿por qué? Porque no cree en mí, dice. Y el pecado es por no creer en el Hijo de Dios. Y estamos hablando del pueblo de Dios en aquel entonces, que lo había rechazado completamente al Hijo de Dios. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Entonces lo va a juzgar de pecado porque no lo ha recibido a Jesús como el Mesías. El único pecado que por el último va a condenar a toda persona al infierno es por no haber creído en Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios viviente. Juan 8:24, para colaborar. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Y cuál era el pecado de ellos? No haber creído en Cristo Jesús como Hijo de Dios que estaban en medio de ellos. Aunque en realidad todo hombre, toda mujer están corrompidos y está bajo la maldición por haberse rebelado contra la ley del Señor. Todo. Porque por naturaleza somos hijos de ira, somos pecadores. Porque Adán
había pecado y el pecado de Adán, todos hemos sido, a todos nos alcanzó este pecado. Entonces, la condenación al infierno es el resultado de no haber creído en el Hijo de Dios, como dice aquí, con lo que hemos leído en 8:24. Pero no es ese creer de boca para afuera, no estamos hablando de eso. Porque nosotros preguntamos, ¿vos crees en el Hijo de Dios? Sí, creo. Pero aquel que cree debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Obedeciendo al Padre, sometiéndose al Padre, glorificando siempre al Padre, orando siempre al Padre. Entonces, eso es uno de los pecados de lo cual el Espíritu Santo iba a empezar a mostrarle a su pueblo. ¿Cuál era uno de los pecados que ellos tenían y lo que les condenaba completamente a ellos de no haberlo creído en el Hijo de Dios? De pecado, como también a nosotros. Nosotros, el Espíritu Santo nos muestra y nos tiene que mostrar nuestros pecados, de que estamos completamente separados, destituidos de la gloria de Dios por la condición nuestra. No merecemos ser salvos, pero el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de esos. Porque mientras que no vemos nuestro pecado, jamás vamos a arrepentirnos. Si el Espíritu Santo no te muestra que robar es malo, no vas a realmente, es malo, pero no es algo tan malo como se cree. ¿Sí? Un poquitito nomás, si tiene demasiado mucho, luego no le va a perjudicar, pero es malo. Pero el pecado te muestra, o sea, que el Espíritu te muestra que en realidad eso te puede llevar directamente al infierno, si vos no te arrepientes de aquel. Y esa es la obra del Espíritu Santo, mostrarnos nuestros pecados. Y si vos no estás viendo tu pecado, porque el Espíritu Santo no está obrando en ti todavía. Porque cuando Él obra, te tiene que mostrar tu pecado. Y tenés que reconocer que el pecado es uno de los males, los más males, los peores de los peores, que te aparta de la gloria de Dios. Ese es el pecado. Y si estás viendo tu pecado, la gloria sea para Dios. No es tampoco vos lo que estás viendo, sino el Espíritu te está mostrando ese pecado. Y habla también de juicio, de justicia. El versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice justamente también. Aquí estamos hablando de una justicia que nos quiere mostrar que nuestra justicia a nosotros es tan, pero tan malo, porque hacemos con hipocresía la justicia que nosotros hacemos. Y el objetivo del Espíritu Santo es quebrantarnos de eso, de nunca nosotros podamos pretender de que podamos hacer la buena justicia a nuestra manera, sino a través del Espíritu Santo. De sacar justamente de ese corazón oscuro a la luz. Y solamente el Espíritu Santo también puede mostrar esto. Eso también podemos ver en capítulo 3, libro de Juan, donde el Señor había tratado con Nicodemo, mostrándole a él en la oscuridad de lo cual estaba él, que sin el Espíritu él no podía justamente ver su condición y su justicia era completamente vana. 3, 19, 21, 19 hasta el 21 del capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sea reprendida. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en verdad. Lo que en realidad practica la justicia verdadera en Cristo Jesús
puede andar en obediencia. El juicio justo realmente nos pone delante de nosotros, un poco más adelante vamos a ver justamente eso. Pero ahora la justicia nuestra es completamente corta. Eso podemos ver también cuando Jesús, mientras que Jesús estuvo aquí en la tierra, y cuando lo iban a juzgar a Jesús, completamente fue falsa. Lo que ellos presentaron fue falsa. Ninguna verdad dijeron de él, pero se tenía que haber cumplido así como estaba aconteciendo, para que el Hijo de Dios pueda llegar a la cruz. Y esa es justamente nuestra justicia. Completamente falso, completamente también, vamos a decirle también superficiales. Y estos judíos habían vivido una costumbre completamente desviada de la palabra del Señor, porque la condición en la que ellos no estaban practicando lo que debería practicar ellos en realidad. Pero antes de entrar justamente a ver la condición, cómo estaban ellos, también mirar nuestra justicia, miremos brevemente también en Juan capítulo 15, 22, donde el Señor también trataba de este tema, donde dice, y yo no hubiera venido, ni lo hubiera hablado, no tendría en pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado, porque me aborrece a mí también, a mi Padre aborrece. Entonces, ¿qué es lo que Él vino a mostrar? El pecado. Y que lo que nosotros hacemos, nada bueno hacemos. Nada bueno, lo que los judíos estaban haciendo en aquel entonces, no era nada bueno. Su forma de adorar no era la verdadera adoración. Su forma de diezmar no era lo verdaderamente la forma que ellos deberían hacerlos. Su forma de presentar el sacrificio, todo el Señor vino y le mostró a ellos de lo que ellos estaban haciendo era completamente vana. Y eso podemos ver cuando Jesús entró en el templo en Juan capítulo 2, el versículo 13 hasta el 22. Cuando Él entró al templo ¿qué encontró? Un mercado. Y ellos estaban creyendo que estaba haciendo bien. Y vino Él y lo confrontó a ellos completamente de lo que ellos estaban haciendo. Era completamente lo contrario de la enseñanza que Él estaba llevando. De haber convertido, facilitado a la gente para que pueda tener una relación más cercana con Dios. Y hoy día, ¿qué es lo que se hace también en el mundo? Se trata de querer facilitarle a la gente para que en realidad no sufra tanto por el Evangelio, diciendo que dice que nosotros debemos ser sufridos por el Evangelio. Y esa era la doctrina en aquel entonces de lo que ellos estaban practicando. Era tan legalista, pero su práctica era completamente adverso. Eso también podemos corroborar cuando Jesús lo levantó al paralítico en Juan 5, versículos 10 hasta el 16. Cuando este paralítico ya estaba ya 39 años al lado de esta piscina y el Señor lo sanó y le dijo, levanta tu lecho y anda. Él levantó su camita y puso por su hombro y se fue. Y le encontraron los judíos legalistas y dijo, ¿quién te dijo que hiciera esto? El que me sanó. Y el Señor lo había confrontado a ellos también diciéndole, ¿acaso que ustedes, si su burro se cae un sábado en un pozo, no se va a ir a levantar o va a dejar que muera ahí? Entonces le muestra la condición de lo cual ellos estaban, que su legalismo es completamente al contra de la voluntad de Dios. Nuestro juicio es tan corta. Por eso el libro de Isaías, capítulo 64, nos muestra nuestra condición también. Isaías 64, del versículo 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, lo que se acordara
acordaban de ti en tus caminos. Está hablando el Señor. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y ese somos nosotros delante de un Dios soberano. ¿Y qué es lo que nos hace ver el Espíritu Santo? Nuestra condición también, lo que nosotros somos. Y si vemos esta condición, tenemos que acudir al Padre a través de Cristo Jesús. Y también justamente el texto habla del juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice el Señor. Era la obra del Espíritu Santo también de demostrar realmente a nosotros que nuestro juicio en este mundo está gobernado por el adversario. Nuestro juicio de este mundo está bajo el dominio del adversario. Ciego, defectuoso. El mundo es incapaz de llevar un buen juicio. Por eso que si usted está esperando que estos jueces nuestros aquí en nuestro país puedan hacer un buen juicio, no puede hacer porque ellos mismos andan sin juicio, porque no les tiene al Señor. La mayoría no les tiene al Señor. Entonces nunca puede esperar un buen juicio en este mundo. Por eso el juicio, lo cual el Señor nos quiere mostrar acá, es un juicio sobrenatural de lo cual Él habla. Y que nos tiene que mostrar esto a través de su palabra. Y eso vamos a ver que el mundo es incapaz de emitir juicio justo en Juan 7, 24. Que dice así su palabra: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Añandema esa ya juzgar con la apariencia, es lo que vemos. Y el Señor nos dice: no juzguéis con la apariencia, sino con justo juicio, que a través justamente de la obra del Espíritu Santo. Pero la obra o el Espíritu de Dios sí puede hacer esta obra. En 8:16, ¿qué dice la palabra del Señor? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que el que me envió, el Padre. Por eso Él puede juzgar. ¿Quién somos nosotros muchas veces para juzgarnos uno al otro? Por eso el Señor mismo había dicho: quítate la viga que tenés en tu ojo y no mire la paja que tiene tu hermano. Que muchas veces nosotros tan rápidos somos de tirarnos piedras uno al otro, como suele pasar con los hermanos, con las hermanas, con esposo, con esposa. No miramos nuestra condición primero, no miramos que tan malo estábamos nosotros, pero tan rápido de ver el error de uno o el error de otro, porque nuestros juicios son de este mundo, no es juicio justo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Justamente mostrarnos esos. Y todas las sentencias de Satanás, en realidad, todos son mentiras. Todo lo que el diablo trata de sentenciar es mentira. Y ya, ¡pum! Y eso pudimos también ya ver nosotros en Juan capítulo 8, versículo 44 hasta 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me desargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
el que es de Dios, la palabra de Dios oye, porque esto no la oí vosotros, porque no sois de Dios. ¿A quién le estaba refiriendo? A los propios judíos. ¿Y por qué no creía? Porque era hijo del diablo. ¿Por qué no le recibía a Cristo como el Mesías? Porque es hijo del diablo. ¿Por qué el mundo no quiere saber nada del Señor? Y vemos la condición de lo cual está el mundo entero. Porque el día del Señor, cuando Él venga, dice, será como el tiempo de Noé. ¿Y cómo era el tiempo de Noé? Todo perdición, cada uno realmente a su manera. Y nadie quería saber nada de Dios. Y actualmente acontece la misma cosa. ¿Y quién tiene que obrar? El Espíritu Santo. Solamente Él puede convencernos a nosotros. Solamente Él puede hacer juicio justo para que nosotros podamos ir a Cristo. Solamente el Espíritu Santo nos convence a cada uno de nosotros, a los hombres, a las mujeres, de todo falso juicio que nosotros le tenemos hacia Cristo también. ¿Cómo le vemos a Cristo? Satanás es el príncipe de este mundo. Eso ya hemos visto hace pocos días también en 14:30, donde dice él, se viene acercando el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y nosotros estábamos, lo que hoy día está en Cristo, estaba bajo de este dominio también, bajo el dominio del príncipe de este mundo, donde el Señor rescató y te trasladó justamente a su luz. Eso también podemos ver en Efesios capítulo 2, el versículo 1 hasta el 3, donde Pablo había tratado con la iglesia de Efeso, como también nosotros como iglesia del Señor debemos mirar también, así como Pablo miraba y nos enseñó a través de la palabra del Señor. Dice, y Él nos dio a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos nosotros. Esto éramos nosotros. No queríamos saber nada de Dios, pero el Espíritu Santo empezó a mostrarnos nuestro pecado. El Espíritu Santo mostró la justicia verdadera y también nos muestra el juicio y nos hizo ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo ya en la actualidad la vida en Cristo. ¿Y por qué muchos no quieren saber nada del Señor? El diablo lo ha cegado. El príncipe de este mundo lo cegó completamente. Segunda de Corintios 4:4 nos declara eso. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo lo cegó, dice la palabra del Señor. Si no obra el Espíritu Santo, uno no puede ver, no puede entender y nunca va a querer venir a Cristo si el Espíritu Santo no le trae. Pero el diablo ya fue vencido. Esa es la buena noticia que tenemos. El diablo ya fue vencido en la cruz. Aunque la muerte de Cristo pareciese realmente que para el diablo era la mayor victoria, fue su mayor derrota. Su mayor derrota. Y eso también podemos ver que esto que para él quería destruir, el Señor lo construyó para la honra
y gloria suya. Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Nuestro Señor triunfó por nosotros en la cruz. Él fue el que nos rescató justamente a través de su muerte, a través de su resurrección. Hebreos capítulo 2, versículos 13 y 14, también nos muestra estos. 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre. Eso hizo nuestro Señor por nosotros. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Por eso el Señor ha dicho en nuestro texto aquí que el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya fue derrotado, ya no tiene posibilidad de llevarte a vos nuevamente a practicar el pecado de lo que practica el mundo, porque ya está en Cristo. Y si uno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos conduce y conduce al pecador hacia el juicio realmente verdadero, así como ya lo he mencionado. Y el versículo 12 de nuestro texto, el Señor dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no lo podéis sobrellevar. Lo mostró a ellos primeramente cómo va a obrar el Espíritu Santo. Y le dijo después: tengo tantas cosas que quiero decirle a ustedes, pero no van a poder, no van a entender. Estas pocas cosas que les digo a ustedes han llenado tristeza a su corazón. Entonces no voy a poder todavía, pero no se va a quedar ahí. Porque yo voy a enviar al Consolador, dije, el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál va a ser la función justamente del Espíritu Santo? Es guiarle a los discípulos a que ellos puedan entender, comprender las cosas sobrenaturales que el Señor lo había enseñado a ellos. ¿Cuán difícil es comprender la palabra de Dios si no, el Espíritu no te revela? No entendemos, ay. Dando no entendemos, ay. Y eso es lo que el Señor lo está mostrando a sus discípulos. En el capítulo 14, el versículo 26, Él mismo había dicho también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordarán todo lo que he dicho. Él lo va a enseñar a ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a obrar en nuestras vidas, en vuestras vidas, le dice, mediante la cual Dios reveló nuevamente a su Hijo Jesucristo, que Él sea glorificado. Y este es el tema de la inspiración de Cristo que tenemos hoy en nuestras manos. Es la palabra del Señor, que el Señor lo había revelado a sus discípulos. El versículo 7, cuando Él mismo había dicho en el capítulo 16: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, ustedes van a
ser un gran instrumento en mi mano. ¿Para qué? El versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Al igual que el versículo 13 aquí, señala que la verdad revelada en Dios está en el Nuevo Testamento. Este fue lo que Él nos reveló, lo que iba a revelar a sus discípulos. Tenemos en nuestra mano. Se centra completamente en Cristo. Todo en Él. Todo a Él. La gloria. Por eso Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2 también habla. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo fue justamente en Cristo. A esto nos guía. El Nuevo Testamento nos hace mirar directamente la obra de Cristo por nuestras vidas. Todo en Él va a ser y es glorificado. Cristo fue el tema del Antiguo Testamento. Vos empezás a abrir Génesis y te llevas a Cristo. Vos lees todos los libros, te hace mirar a Cristo. Todo en Él. Y el Nuevo Testamento nos revela completamente que el Antiguo Testamento miraba de lo que iba a acontecer. Eso podemos ver también nosotros en Juan capítulo 1 mismo, el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado a quien realmente la profecía estaba escrito. Ahora nosotros hemos visto de lo que antes el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento cumplida completamente. En capítulo 5, el versículo 37 del libro del Evangelio de Juan, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Al Padre nunca, sino que solamente en Él estaba todo. Y se estaba cumpliendo completamente en Cristo Jesús. Y en Hechos capítulo 10, el versículo 43, también habla específicamente de que el Antiguo Testamento apuntaba en Cristo Jesús y que en Él se ha cumplido todo de lo que estaba escrito. 43 del capítulo 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre, en Cristo, todo en Él. Los profetas, Antiguo Testamento, hablaba ya de Él, de que todo aquel que se arrepienta y que le reconozca al Hijo de Dios como su Señor, como su Salvador verdadero, va a tener vida en Él. ¿Y cuál era el pecado? De no haber creído en el Hijo de Dios. Y es el peor de los pecados que uno puede cometer. ¿Por qué? Porque directamente ya ha sido separado. ¿Quién no puede creer en el Hijo de Dios? El diablo. Aunque crea y tiembla, no le va a adorar. El diablo cree en que Él es el Hijo de Dios. Sí cree. Y sabe, pero no le va a adorar. Y nunca va a venir a Él, porque está al contrario de Él. Por eso que las tinieblas con la luz nunca será compatible. Nunca será compatible. Y aquí vemos cómo el Señor obra en realidad. Y para culminar esta parte, en Hechos capítulo 18, el versículo 28, para que veamos justamente cómo el Señor muestra desde que el Antiguo Testamento miraba completamente ya hacia el Nuevo. 18, 28 del libro de Hechos. Porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Fueron los apóstoles que vivieron con fidelidad, que mostraron con sinceridad de que Cristo es el único Salvador de nuestras vidas. Entonces, para culminar, el último texto dice, en nuestro texto aquí, como la obra, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y lo hará saber. La perfecta comunión de la Trinidad junto, cómo obra, cómo trabaja. Lo del Padre es del Hijo del Padre, y el Espíritu, el que justamente también es parte de la Trinidad de Dios, y obran y trabajan juntos. El Padre es el que trae, el Hijo es el que recibe, y el Espíritu es el que convence. Ese es el trabajo unánime de la Trinidad, de la Santa Trinidad de Dios. Entonces, hoy nuestro tema fue la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Volviendo justamente a estos, de justamente llevarnos a convencernos de nuestro pecado, a convencernos de nuestra condición pecaminosa, demostrarle justamente que hay un solo Salvador. ¿Y qué autoridad tenemos nosotros de las cosas espirituales? Nada. No tenemos nada de autoridad nosotros de las cosas espirituales. Como dice Juan 4:34, lo que le adoran a Dios tiene que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, debo acercarme a través del Espíritu Santo, porque si no, no puede haber una coinonía entre Dios y también entre nosotros, porque el pecado nos separa completamente de Dios. Solo el Espíritu Santo es que nos revela la verdad. Solamente Él es lo que nos lleva a la verdad. Y Cristo es la verdad que nos libera de nuestra esclavitud de pecado de lo cual andábamos. Juan 8:22. Él es el que nos libera de esa esclavitud de pecado. Y en lo cual andábamos, dice justamente Efesios que estábamos leyendo. En esa vida andábamos, y lo que anda en esa vida no tiene una vida nueva. Porque 1 Corintios capítulo 5:17, donde habla que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas son hechas nuevas. Ya hay preocupa y tema. Por eso Jesús le había dicho a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si uno no nace de nuevo, no nace espiritualmente. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que ha nacido el Espíritu, Espíritu es. Entonces lo que hemos sido guiados a través del Espíritu Santo, debemos vivir conforme a la santa palabra del Señor. Porque nosotros no podemos hacerlos. Pero si el Espíritu Santo ya ha obrado en nuestra vida, podemos hacerlos. Porque solamente el Espíritu Santo puede cambiar un corazón duro, un corazón de piedra. Y Dios puede hacer esto. Dios puede hacer. Porque eso también nos muestra el libro de Ezequiel 36. Cómo el Señor obra en nuestra vida. Y con esto culmino, mis queridos hermanos y hermanas presentes. Ezequiel 36, 26 hasta el 28. Y os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra, dice el Señor. Esto solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero para eso debemos reconocer nuestra condición pecaminosa.
Para eso debemos reconocer que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Para eso debemos reconocer que solamente Cristo Jesús fue el que murió por nuestros pecados para liberarnos de esos. Que para eso debemos reconocer que hay un solo Dios, de lo cual nosotros debemos rendir culto y adoración. Y hay un solo Dios delante del quien podemos arrodillar y humillarnos. De lo cual toda rodilla se doblará ante este Dios, a Cristo Jesús. Toda lengua confesará que Cristo es el Salvador del mundo. Pero no todo tendrá la oportunidad de obtener vida en Él. Solamente aquel que le reconoce a Él como su Señor y Salvador de su vida y que reconocen que Él es en realidad su dueño total de su vida. ¿Cómo te encuentras delante de Él esta mañana? ¿Completamente ya en santidad? ¿Ya sin pecado, sin culpa? Si te sientes sin culpa es por las obras del Señor que te han limpiado de esa culpa. Seguimos pecando, vamos a seguir pecando, pero ya no podemos pecar deliberadamente. Porque el Señor ya nos ha trasladado, el Señor ya nos ha purificado, el Señor ya ha puesto en nosotros su Espíritu. Entonces ya somos una nueva criatura. Pero si nunca has reconocido tu pecado, tu condición pecaminosa, pero hoy el Espíritu te está quebrantando, arrepiéntate. Arrepiéntate y ven a Cristo, ven a Él y Él te va a dar vida en abundancia y te va a permitir, te va a sostener en Él que usted pueda andar en su estatuto. Porque Él mismo ha dicho a través del libro de Ezequiel, Él va a hacer eso, no vos. Él va a hacer que vos ande conforme a su palabra y que pueda hacer su voluntad hoy y siempre. Entonces, clamemos al Señor cada día, que Él nos sostenga en Él y que su Espíritu Santo cada día haga esa obra en nuestra vida, demostrar nuestro pecado, demostrar que nuestra justicia es tan vana y que el juicio que nosotros hacemos es tan, pero tan empañados que solamente Él puede hacer todo lo correcto y que también nos espera un juicio después de estas vidas. Porque una sola vez vamos a morir y después de esto viene el juicio. Y que en este juicio no vamos a poder coimear a nadie, sino este juicio es verdadero, es de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, practiquemos la justicia a través del Espíritu Santo también. Damos gracias a Dios por su palabra y que nos sigan ayudando a perseverar en este caminar y que nos ayude a perseverar, porque nosotros no podemos. Debemos reconocer que fuera de su Espíritu Santo no podemos, pero a través de su Espíritu Santo podemos hacer y que su fruto se vea en nuestras vidas para que así podamos reflejar que somos hijos y que somos hijas de Dios. Oremos. Oh Rey soberano, Santo Dios, tú que nos has revelado, Señor, tu verdad a través de tu palabra, tú que nos has dado tu Espíritu para que podamos andar como Él anduvo, pedimos a esta hora, Señor, que tú nos sigas, Señor, sosteniéndonos en ti, Señor. Porque solamente en ti, Señor, podemos ser victoriosos. Tú ya has triunfado por nosotros, Señor, en la cruz. Tú ya nos has dado vida, Señor, a nuestra miserable vida de muerte espiritual de lo cual andábamos. Tú nos has resucitado, Señor. Tú nos has dado, Señor, luz a través de tu palabra. Tú has quitado nuestra ceguera espiritual para que hoy podamos verte a ti, Señor, como tú mismo te has revelado en nuestras vidas, Señor. Por ello hoy, Padre, clamamos, Señor, que esta iglesia cada día, Padre, defienda tu verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en los corazones de cada uno, Señor. Porque la buena obra que tú has empezado culminará, Señor.
Confiamos en eso, Señor. Que la puerta de Hades no prevalecerá contra tu iglesia, Señor. Por eso sosténlo tu iglesia, manantial de vida, Señor. A cada visita, a cada miembro de esta congregación, Señor, al venir pueda venir ser confrontado, Señor, de su pecado y también alentado por ti, que solamente en ti tenemos vida y vida en abundancia, Señor, porque tú ya lo has hecho todo por nosotros, Señor. Y hoy, Padre, al culminar este día, podamos glorificarte a ti también, Señor, por siempre, Padre, porque el único merecedor de nuestra alabanza eres tú, Señor. A ti la gloria y nuestro agradecimiento por tu palabra, como también, Señor, por este mensaje tuyo. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.